Hablemos ahora de por qué es necesario hacer que la gente tenga menos desplazamientos y estos desplazamientos sean de menor distancia. Bueno, pues en principio claramente es porque cuanto más se mueva la gente, pues más energía se requiere en todos los niveles. Más externalidades se generan, más ineficientes somos y también existen más riesgos de cualquier situación. Bueno, todos los servicios esenciales deberían estar a 15 minutos en bicicleta o a pie en los centros urbanos. Por eso es que se está buscando estas ciudades de 15 minutos en donde, a pesar de que tengamos una gran urbe, una gran mancha urbana metropolitana, tengamos pequeños centros urbanos dentro de toda esta mancha urbanizada, de tal manera que todos los servicios básicos se cubran en estos pequeños centros urbanos. Se llama entonces generar ciudades policéntricas y esto ayuda a generar dinamismo, creatividad, diversidad, innovación, ciudadanía activa y tecnología utilizada para el bien común. Esto es un poco lo que se le llama, bueno, hay varios conceptos, uno de ellos es Smart Cities o ciudades inteligentes, que tiene que ver con cómo se usa por un lado la información para generar diferentes servicios para el beneficio de la población, pero también hay otro concepto muy bonito que se llama ciudades de cuidados, que son básicamente cualidades que tienen las ciudades para proteger a su población, empezando por los más vulnerables, empezando por las labores de cuidados, que son los que ejercen normalmente sin ningún tipo de retribución, generalmente mujeres, como es el caso del cuidado de niños o de personas dependientes de alguna manera, ya sea adultos mayores, personas con discapacidad, etc. Pero esto va mucho más allá, o sea, los cuidados va más allá y tiene que ver con la reducción de externalidades dentro de las ciudades, es decir, que nadie esté expuesta a inseguridad pública, a un delito, a la delincuencia, al acoso, que nadie esté expuesta a riesgos del tránsito, que nadie esté expuesto a las emisiones contaminantes, que nadie esté expuesto a situaciones que vulneren su situación como ser humano. Esto tiene que ver con el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, el acceso a todos los servicios de manera básica. Entonces, diversos grandes conceptos que me encantaría que ustedes por su cuenta investigaran. Ciudades de cuidados, por ejemplo, ciudades de 15 minutos, son grandes ideas, de alguna manera podemos decirle utopías, que permiten alinear visiones y llevar el desarrollo de las ciudades hacia un mejor cauce, que es lo que tenemos hoy en día. Esto sería más o menos el concepto gráfico de una ciudad de 15 minutos, en donde tenemos digamos, nuestro domicilio, nuestra casa en medio, y a 15 minutos está todo, ¿no? Máximo. Está nuestra escuela, está nuestra chamba, están los servicios de salud, está un museo, una biblioteca, un centro de cultura, está nuestro lugar donde hacemos deporte, por ejemplo, un deportivo, un club, un espacio de campo, me refiero para hacer algún deporte, por supuesto para hacer compras, para adquirir bienes y lugares para hacer ocio, ¿no? Divertirse, expresar el arte, etc. Y por supuesto hacer ejercicio. Más o menos, si lo pudiéramos ver o visualizar dentro de un ejemplo de la ciudad, más o menos se podría ver de esta manera, en donde ustedes ven en amarillo. Tenemos aquí los edificios, digamos, de departamentos y casas y demás. Y en medio tenemos un corredor comercial, donde tenemos un montón de tiendas de diferentes servicios, desde, qué sé yo, la tiendita de conveniencia, la farmacia, la lavandería, ustedes dicen, ¿no? Lo que sea, la zapatería, cualquier cosa. Y tenemos, por ejemplo, servicios públicos como pueden ser centros de cultura, bibliotecas, centros comunitarios, etc. Y luego los centros educativos, por ejemplo, podrían estar también inmersos dentro de la mancha urbana, parques y áreas verdes, espacios públicos de recreación, también ahí mismo.
y por supuesto todas las opciones de movilidad sustentable para poder conectar todo esto, que podamos llegar de una manera fácil y segura a través, insisto, de caminar, a través de la bicicleta y a través del transporte público. Entonces, podríamos empezar a pensar que no necesitamos tanto el automóvil realmente. Mucha gente dice, oye, pero ¿cómo vas a llevar la carga? Bueno, la carga, como se está resolviendo en ciudades mucho más peatonalizadas, como es el caso de Helsinki, Oslo, Pontevedra, se realiza en vehículos de pequeñas dimensiones, pueden ser vehículos eléctricos, pueden ser bicicletas de carga asistidas con motor, de tal manera que sí se puede abastecer toda esta zona con unidades de bajas dimensiones en donde no ponen en riesgo básicamente a nadie, y de esa manera la convivencia es mucho mejor, el aire es mucho mejor, no hay ruido y al final estamos hablando de una ciudad mucho más vivible, con una calidad de vida mucho mejor, en donde incluso se plantea la recuperación de cuencas de agua, por ejemplo, que normalmente pues se entuban a través del tiempo y se quedan con aguas que normalmente son residuales, y bueno, pues si se puede recuperar también el río para que pase por medio de la ciudad y sea un espacio público, básicamente un parque lineal con agua, bueno, pues eso también ayuda. Es parte de una agenda mucho mayor, por supuesto, pero vale la pena mencionarlo para que entendamos cómo podríamos transformar nuestras ciudades a través del entendimiento de estos conceptos. Hablemos ahora de por qué el automóvil es una apuesta ineficiente e insegura. Recordemos que el automóvil entra desplazando el caballo a finales de 1800 para generar ciudades menos sucias debido a los desechos de los animales. En esa época era muy frecuente, sobre todo las ciudades muy densas, como es el caso de Nueva York, pero la Ciudad de México no se escapa, y algunos centros urbanos antiguos tenían pues una densidad importante de animales tirando carros, carruajes, carretas y caballos que se usaban de manera también individual. Estos animales pues, depositaban sus desechos básicamente en la calle y los servicios urbanos tenían que recogerlo. Cuando nace el automóvil se entiende como una forma mucho más limpia de movilidad, mucho más eficiente también porque era más rápida que el caballo, pero al multiplicarse la cantidad de automóviles pues se hace insuficiente el espacio que existe. Y entonces las ciudades empiezan a decidir invertir en más calles, tratando de generar ese espacio para los nuevos vehículos. Y lo que empieza a suceder es que el automóvil empieza a facilitar los grandes desplazamientos, lo que ayuda también a crecer las ciudades porque ya tenemos vehículos que nos pueden ayudar a llegar más lejos de manera más rápida, lo que a su vez genera pues más tráfico que ayuda a que la gente pues pueda cumplir con esos desplazamientos. Entonces empezamos a entrar en la mitad del siglo pasado, 1940, 50, 60, en una época que se le llama de oro, en el caso de los Estados Unidos, en donde el crecimiento vehicular de la dependencia del automóvil se hace de manera exponencial, con grandes proyectos de expansión de carreteras urbanas, como es el caso de muchas ciudades en Estados Unidos, pero también algunas ciudades de Europa cayeron en esa tentación. Afortunadamente algunas detuvieron esa tendencia a tiempo y no se generaron grandes avenidas y carreteras en medio de las ciudades que destruían, en el caso de Estados Unidos, pues centros históricos, ¿no? Nueva York se tuvo que trazar completito para poder generar una nueva traza urbana, y tenemos la gran batalla que surgió entre dos personajes que, si quieren pues conocer un poquito más, busquen a Jane Jacobs, que fue una activista en favor de ciudades compactas, ciudades más humanas, contra Moses, ¿cómo se llamaba este hombre? Robert Moses, que fue un industrial, un impulsor de esta modernidad a favor del automóvil con grandes autopistas urbanas, y que desafortunadamente tuvo bastante influencia en algunas ciudades de Estados Unidos, en donde básicamente para poder llevar los coches en grandes volúmenes se tuvieron que arrasar barrios completos, y entonces se metían autopistas en medio de las ciudades para poder alimentar o sacar
los automóviles de estas ciudades. Entonces busquen a Robert Moses y busquen a Jane Jacobs. Jane Jacobs hizo un libro que es maravilloso que se llama Vida y Muerte de las Ciudades en Estados Unidos, que justamente critica toda esta tendencia de destrucción a partir de la inversión para favorecer el automóvil, que a través del tiempo hemos visto que ha generado muchos más problemas que soluciones. El automóvil es entonces un transporte, pues al final del día, contaminante, individualizado y de alto riesgo, no podemos negarlo. Genera pérdidas en las ciudades. Es un hecho que invertir en el automóvil genera pérdida para el erario público. ¿Por qué razón? Porque estamos apostando de una forma muy ineficiente de movilidad, en donde pues estamos ocupando muchísimo espacio con pues máquinas que están ocupando más o menos unos 8 metros cuadrados para una sola persona que ocuparía pues medio metro cuadrado. Entonces pues eso habla de la gran pérdida del espacio público en favor de entregárselo a un bien privado individualizado. Entonces el que las administraciones públicas estén otorgando grandes presupuestos para el mantenimiento del asfalto, para el mantenimiento de las señales, para la pintura, para la semaforización, para el sistema de control del tráfico, para la policía de tránsito, para la gestión de las multas, para la expedición de licencias, para la gestión de los estacionamientos, pues es una gran inversión que se da por hecha y que nadie cuestiona, pero que si la ponemos sobre una balanza de cuánto podríamos estar invirtiendo de ese dinero en mejorar el transporte público, banquetas y construcción de ciclovías, que nos generarían muchos más beneficios porque estaremos moviendo mucho más gente. Recordemos que solamente el 30% aproximadamente de la gente maneja, el resto se mueve en otras formas de movilidad. Por tanto, pues no está haciendo sentido destinar tantos recursos a la minoría de la población con tantos efectos tan nocivos para las ciudades. El uso del automóvil, créanlo o no, está subsidiado, pues los impactos de las externalidades generadas por los automóviles de ninguna manera se cubren a través del pago de la tenencia, que hoy en día pues nada más es un refrendito bastante pobre en comparación con las externalidades que se generan, en comparación con las grandes cantidades de gases nocivos y de efecto invernadero, en comparación con la cantidad de espacio público desperdiciado en favor de cada uno de los automóviles que se mantiene estacionado en el espacio público, que es de todos, y lo acapara un bien privado. En comparación del riesgo que genera a toda la población al estarse desplazando una máquina de 1,5 toneladas, 2 toneladas. En comparación con las consecuencias de sedentarismo que provoca el que una persona se baje las escaleras de su casa, se suba al automóvil, se mantenga 1 o 2 horas sentada en el vehículo, llegue a su destino, se baje, camine 3 pasos y llegue a su lugar de trabajo o su lugar de consumo. Esas implicaciones de sedentarismo están también cobrando facturas enormes al erario público, al sistema de salud de las ciudades y del país, y todo eso no lo está cubriendo de ninguna manera cualquiera de estos pagos que se generan por la tenencia o el uso del automóvil. Las licencias de manejo, pues ustedes saben, son sumamente laxas y baratísimas además en comparación de otros países en donde se está cobrando muchísimo más por obtener este certificado de aptitudes, que al final del día es eso, una licencia de manejo es un certificado de aptitudes, y entonces cuando no se asumen estas externalidades, pues quien acaba perdiendo el dinero pues es desafortunadamente las finanzas de las ciudades. Hoy en día tenemos que el 40% del espacio de una ciudad, si ustedes pudieran a través de algún análisis poder revisar cuánto del espacio de una ciudad está destinado a calles para la circulación vehicular, estarían sacando un cálculo más o menos entre 30 y 40%, incluso hasta más en algunos casos, para la circulación o el estacionamiento vehicular. Esto significa que el automóvil nos está quitando a las personas pues casi la mitad del espacio destinado a la vivienda, a la estancia, a la convivencia, al consumo, a la productividad. Ese espacio pues básicamente ocioso la mayoría del tiempo, porque recordemos que los vehículos
pues prácticamente están 4/5 partes de su vida útil estacionados, y eso significa estar ocupando un espacio que normalmente será público. Y si entonces entendemos que 1.3 personas en promedio están usando cada vehículo, pues estamos hablando definitivamente de un desperdicio gigantesco de todo tipo de recursos, desde económicos, espaciales y demás, para un sistema pues, que no nos está dando buenos resultados. En esta tabla ustedes pueden ver cómo la eficiencia, habíamos visto otra tabla en una sesión anterior, cómo es tan ineficiente el desplazamiento vehicular. En la parte de arriba podemos ver que en los vehículos podemos estar desplazando entre 600 y 1600 personas por hora en un mismo carril, digamos. Si tuviéramos la convivencia entre transporte público junto con los automóviles, pues podemos llegar hasta cifras de 2.800 personas por hora, es decir, carriles no confinados, en donde el transporte público convive con los automóviles y se enfrenta al mismo tráfico. Si tuviéramos una ciclovía de 2 vías, de 2 sentidos, podemos llegar hasta 7.500 ciclistas por hora en el mismo espacio, en el mismo carril. Y si tenemos carriles confinados para el sistema de transporte público, como es el caso del BRT, el Crobús, o un tipo metro o tranvía, donde son carriles específicos, donde no hay, digamos, interacción con otras formas de movilidad que pudieran generar tráfico, conflictos y retrasos. Podríamos estar llegando hasta 8,000 usuarios por hora. Una buena banqueta donde quepa suficientes personas, pueden llegar a circular hasta 9,000 personas por hora. Y por último, un sistema totalmente confinado, como es el caso de propiamente un metro, un tren ligero, un tren. Estamos hablando de hasta 25,000 pasajeros por hora. Y ven esta comparación del espacio que ocupan las mismas personas, en este caso 40 personas, en automóvil. O sea, es que ocupan prácticamente una cuadra completa. Si esas 40 personas las subimos a una unidad de transporte público, pues es un solo autobús que mide 8 metros, 10 metros. Y esas mismas personas caminando, pues ocupan una banqueta, pues a lo mejor de no sé, ahí podemos estar viendo más o menos unos, ¿qué les gusta? 10 metros cuadrados, si acaso. Y si la subimos en bicicleta, pues vemos unas pequeñas hileritas muy delgaditas. Esto claramente aquí nos puede enseñar la gran ineficiencia que representa el automóvil particular. Una medida para desincentivar el uso del automóvil también es la inspección técnica vehicular. La inspección técnica vehicular es una práctica que se hace en muchos países del mundo, en casi toda Latinoamérica, y básicamente lo que hace es que es igual que la revisión de gases de efecto, de gases contaminantes, cuando uno va al verificentro famoso, pero además de verificar los gases, se revisan 40 puntos de seguridad de un vehículo, desde el uso, desde el funcionamiento de los cinturones de seguridad, el funcionamiento de las luces, fugas de líquidos, holguras en la suspensión, efectividad en el sistema de frenado, el estado de las llantas, por ejemplo. Y se califican las diferentes fallas como favorable, desfavorable o negativa. Es decir, puede existir una falla leve, como puede ser, por ejemplo, aquí lo podemos ver en la ilustración, que no funciona algún lateral, ¿no? Algún intermitente lateral, una direccional, se considera como una falla leve, ¿no? Por ejemplo, las plumas de los parabrisas pudieran estar un poco viejas, desgastadas, pues es falla leve. Alguna estrelladita en el parabrisas, pues igual. Pero ¿qué pasaría que si yo tengo una falla leve? Pues me dan mi calcomanía y apruebo, pero me piden que para la siguiente revisión esas fallas se hayan corregido. Existe otra calificación, que es la desfavorable. En el caso de que exista alguna de estas calificaciones, cualquiera, una de ellas, el vehículo no pasa, y es decir, no me dan mi calcomanía,
y me tengo que retirar, corregir esa falla y regresar más adelante. Algunos ejemplos, por ejemplo, llantas en mal estado, ¿no? O luces traseras o delanteras que no están funcionando. O ¿qué otra cosa podría ser? Ruido excesivo en el escape. Entonces, no me dan mi calcomanía, tengo que corregir esa falla y regreso después y tengo que volver a pagar, por supuesto. Y bueno, pues ya, apruebo en teoría. La última es la negativa, que es simplemente no puedo llevarme el coche ni siquiera rodando. Es decir, el coche se queda detenido y me lo tengo que llevar en grúa al taller para que se le corrija alguna falla grave que entonces sí me pone en riesgo y pone en riesgo a terceras personas. Y eso significa, por ejemplo, que tenga yo alguna fuga de algún líquido importante, por ejemplo, puede ser del propio combustible, puede ser una falla grave en las llantas, un riesgo de ponchadura, puede ser, por ejemplo, no sé, aquí marca, por ejemplo, la inexistencia de alguna de las placas, o vamos a ver alguna otra cosa, o por ejemplo un mal estado de los frenos, ¿no? O alguna situación de riesgo en la suspensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, con alguna de estas fallas graves, el vehículo no me lo puedo llevar, tiene que venir la grúa por él, se lo lleva directamente al taller de mi elección, se le revisa y se le corrige la falla que haya tenido y tengo que regresar y volver a pagar para que me den mi calcomanía. ¿Cuál es la gran ventaja de la inspección técnica vehicular? Que hace que todos los vehículos estén en buenas condiciones para circular y que esto al mismo tiempo desincentive que existan pues, vehículos en malas condiciones. O sea, procura evitar que existan carcachas básicamente circulando y que se renueve el parque vehicular para que haya vehículos pues, menos contaminantes, con condiciones de seguridad más avanzadas, etc. Y desincentiva al final porque le genera costos a la población que decide usar el automóvil. Entonces, al hacer más caro el uso del automóvil, también más incómodo, más complicado, en teoría, pues se podría empezar a apostar con esos mismos recursos que se le cobra a esa población, pues mejorar la movilidad peatonal, ciclista y por supuesto impulsar el transporte público. Desafortunadamente, como les comentaba el otro día, en la otra sesión, esta inspección técnica vehicular estaba a punto de llegar a México a partir de la publicación de la NOM 236, que obligaba a los estados del país a generar esta inspección en los próximos años. Sin embargo, pues fue cancelada desde el gobierno federal por considerar que afectaba la economía de la población. O sea, una medida pues desafortunadamente populista que está en contra de las tendencias a nivel mundial de generar mayores incentivos para una movilidad más sustentable. Esta medida pues acompaña, el de la cancelación, acompaña a la existencia de vehículos en circulación en condiciones defectuosas que ponen en riesgo a todos. Otra forma de desincentivar el uso del automóvil es a través de impuestos. Hay diferentes tipos de impuestos que pueden ayudar a que se cobre un poco más por el uso de vehículos en las vías públicas. Hace algún tiempo publiqué en mis redes una serie de propuestas de 3 tipos de impuestos: el impuesto rojo, el impuesto verde y el impuesto gris. El impuesto rojo, por ejemplo, el impuesto rojo estaría dedicado a vehículos antiguos que no tienen características de seguridad. No significa que el mismo impuesto se aplique de manera pareja, pero vamos a suponer que un vehículo con 10, 15, 20, 30 años empieza a tener pues, un incremento referido a una tasa en función del equipamiento que tuviera. Por ejemplo, un vehículo de los 90, algunos vehículos de los 90 ya incorporaban bolsas de aire y frenos ABS.
A lo mejor podríamos considerar que ese no paga tanto en ese impuesto rojo, pero un vehículo de 1980 o anteriores que no tienen ningún tipo de aditamentos de seguridad y que su desempeño es desafortunadamente no muy bueno en condiciones de choque, pues a lo mejor tendría una cierta tasa. Una tasa mayor podría ser, por ejemplo, los vehículos austeros que se venden hoy en día, que no cumplen con las normas oficiales o que están fuera de un estándar más ambicioso de seguridad. Por ejemplo, que no tuvieran un frenado autónomo de emergencia de serie, que es una de las tecnologías que están más dando resultados hoy en día. Muchos vehículos hoy en día desafortunadamente no incluyen este sistema y entonces se podría generar una pequeña tasa para, si no tienes frenado autónomo de emergencia, pues entonces pagas pues una parte. A lo mejor eso haría que te sale prácticamente lo mismo comprarte un vehículo que sí tiene el control de estabilidad, digo, que sí tiene el frenado autónomo de emergencia, a el que no lo tiene, pero que tienes que pagar la diferencia por impuestos. Y eso incentivaría, por supuesto, a la industria a incorporar estas tecnologías de serie, a pesar de que no hubiera una regulación tan actualizada. Pero, por ejemplo, si a nivel estatal se pudiera generar un impuesto de esta naturaleza, a lo mejor en ese estado se fomentaría mucho más que hubieran vehículos con esas tecnologías en comparación con otros estados que tal vez no tuvieran esa regulación. El impuesto más, o más bien la tasa más importante o más alta sería, por ejemplo, a los vehículos potentes, deportivos y pesados. No es de interés público que existan vehículos grandes, como unas camionetotas poderosas, que pesen 2,5 o 3 toneladas. No es de interés público que existan esos vehículos circulando. No es de interés público que existan vehículos deportivos en las calles. ¿Por qué? Porque al final del día las estadísticas nos señalan que esos vehículos se usan para correr. Para eso lo compraron, ¿no? Obviamente. Entonces no podemos esperar que una persona que compró un coche súper deportivo o deportivo, pues no lo corra, ¿no? Es como, pues para algo lo compró. Entonces, definitivamente la tasa más alta sería a vehículos potentes, vehículos deportivos y vehículos pesados. Insisto, una gran camionetota no es de interés público. Un vehículo deportivo no es de interés público. A nadie le interesan más que a sus dueños, en particular, que circulen esos vehículos en nuestras calles donde están nuestros niños, donde están nuestros adultos mayores y donde están nuestras personas con discapacidad. No es de interés público. Por tanto, las mayores tasas en este impuesto deberían ser a esos vehículos, y en donde a lo mejor el impuesto podría ser de 200 o 300% el valor del automóvil. Y esto desincentivaría seguramente la existencia de vehículos sobrepotenciados, sobredimensionados, y tendríamos, digamos, una facilidad, entre comillas, para tener vehículos, digamos, más estándares, más contenidos, más racionales. Y eso lo están haciendo en varios países. No me lo saqué de la manga, es una propuesta que ya de hecho funciona en algunos países. Los impuestos verdes son a las emisiones, no tiene más ciencia, es ya algo que se está aplicando hoy en día, por ejemplo, las verificaciones vehiculares. Sin embargo, creo que podríamos tener un impuesto un poco más inteligente. Hoy en día, por ejemplo, sacar la calcomanía 00, en el caso de la Ciudad de México, es la calcomanía más cara. Y la calcomanía 2, que es es para los vehículos más contaminantes, es la más barata. Díganme ustedes si tiene sentido. Pues yo digo que no. Yo creería que los vehículos que más contaminan, que tienen esa calcomanía 2, que tienen más restricciones a la circulación, pues también tendrían que pagar más. Eso también podría estar de la mano a incentivos para que, si yo tengo un vehículo viejo contaminante o grandote, potente y contaminante, podría yo tener algún tipo de incentivo para que este impuesto, por ejemplo, pues a lo mejor no aplique, o aplique un bono al revés para vehículos de bajas emisiones o de ultra bajas emisiones o de nulas emisiones, como podría ser, por ejemplo, un híbrido, un eléctrico o de combustión de hidrógeno. Entonces, de esa manera, si yo hago estos impuestos de una manera un poco más, podríamos llamar inteligente o más dinámica, pues entonces podría yo motivar que existan vehículos con menores impactos hacia el clima y hacia el entorno. Este impuesto entonces motivaría que, por ejemplo, si yo llego a la verificación
periódica, la de cada 6 meses o cada año. Me revisan mi odómetro, que es donde se cuentan los kilómetros, y yo rebaso, digamos, una circulación normal que podría ser, por ejemplo, de 20,000 kilómetros al año, pues entonces la tasa se empieza a elevar muchísimo, ¿no? Pónganle ustedes que dentro de los 20,000 pago una tasa razonable de impuesto a ese kilometraje, pero a partir de 20,000 kilómetros, pues claramente estoy haciendo un uso pues mucho mayor, casi podemos decirle indiscriminado del automóvil, y entonces estaría pagando yo muchísimo más, y claramente eso me motivaría a usar otras formas de movilidad en vez de estar teniendo que pagar una cantidad absurda de dinero porque estoy usando mi coche demasiado. Al tipo de uso también, por ejemplo, si yo tengo un Uber, un taxi, pues claramente son vehículos que se dedican a eso, pues mi tasa tendría que ser menor a la de un vehículo particular que simplemente en teoría estaría usándose para recorridos, digamos, domésticos. Entonces, si yo tengo mi uso doméstico, pues tendré un impuesto mucho mayor que el de un vehículo para este tipo de servicios. A la circulación en horas pico, claramente el tráfico está generado por los mismos vehículos. Entonces, si yo circulo vamos a suponer, entre 7 y 9 de la mañana e ingreso a las grandes avenidas que están colapsadas por el tráfico, pues a través de lectores, como es el caso de las fotomultas, me lee mi placa y me envía, vamos a suponer, mensualmente mi peaje que tengo que pagar por participar en el tráfico, o sea, hacer tráfico básicamente. Si yo circulo a partir de las 10 de la mañana, por ejemplo, o antes de las 7 de la mañana y no hay tráfico, pues entonces no se me cobraría nada más que el impuesto al uso, al kilometraje. Pero si yo participo en las horas pico, a las 2 de la tarde, 6 de la tarde, etcétera, e ingreso a estas grandes avenidas saturadas, voy a tener que pagar una lana por hacer tráfico. Y por último, el acceso a los centros de las ciudades. Imagínense ustedes que se desplazan hacia un perímetro del centro de la ciudad en donde existen ciertos lectores también de matrículas, y si yo ingreso a ese centro de la ciudad, pues esos lectores van a también capturar mi matrícula y me van a mandar mi peaje. Hagan de cuenta como si yo entrara a una carretera y me cobran pues la cuota de la caseta, pues igual en el centro de la ciudad. Si yo entro al centro de la ciudad, me cobran a través de sería una tecnología muy similar, como si fuera fotomulta. No es fotomulta, es simplemente el peaje de derecho para ingresar al centro de la ciudad. De esta manera tendríamos 3 grandes impuestos que en conjunto harían sumamente caro, vamos a ponerlo así, sumamente incómodo y sumamente inviable el que yo siga insistiendo en usar mi automóvil para todos los desplazamientos diarios. A lo mejor lo saco el fin de semana, perfecto, me voy de paseo, salgo a comer con la familia, salimos de fin de semana, eso está muy bien. Pero los desplazamientos el diario no haría ningún sentido que tuviéramos tantos desplazamientos individualizados en automóviles particulares, porque simplemente estamos generando tanto caos en las ciudades, tantas externalidades que pues nos estamos ahogando en nuestros propios problemas. Entonces, definitivamente habría que generar también un marco regulatorio dentro de municipios y estados para que los impuestos generados a través de estos mecanismos tuvieran un destino directamente relacionado al beneficio de la movilidad. Es decir, no por el hecho que yo pague estos impuestos significa que ese dinero tendría que pues simplemente entrar a tesorería y quedar diluidos en los presupuestos de la administración pública. Me parece que tienen que estar ya etiquetados de origen para poderse destinar a la construcción de mayor kilometraje de ciclovías, mejoramiento de banquetas, recuperación de espacios públicos y, por supuesto, el subsidio y mejora del transporte público. Ahora, dentro de esta historia que hemos vivido por la incursión de los automóviles a nuestras ciudades, quisiera aprovechar para comentar también las implicaciones que ha tenido, no necesariamente el automóvil particular, pero sí los otros vehículos
que a raíz de la forma motorizada de movilidad que empezamos a entender a finales del siglo antepasado, y cómo esta falta de entendimiento de los riesgos de origen que generan vehículos de grandes dimensiones no se ha contemplado en muchos de los casos, pero en otros ya existen algunas consideraciones tanto en diseño como en equipamiento para mitigar estos riesgos que surgen por vehículos de grandes dimensiones y gran tonelaje. Especialmente me refiero en este caso en particular a los puntos ciegos que existen en vehículos de carga, por ejemplo los trailers o los tipo Torton, o vehículos que por su tamaño, por su dimensión, por su capacidad de arrastre y básicamente por su naturaleza, pues han no considerado algunas particularidades en su diseño para la visibilidad de los usuarios alrededor. En este caso en particular, en estas imágenes que ustedes pueden ver, este tráiler es un tráiler, si no me equivoco, es Kenworth, es un tráiler viejillo, Kenworth. Todas estas zonas rojas son los lugares donde el conductor, que está en este puntito naranja, aquí, no puede ver. Si algún usuario está ubicado en alguna de estas zonas, si el tráiler hace alguna maniobra, será imposible que el conductor lo pueda ver, simplemente por el diseño. Es este mismo tráiler que al frente podemos verlo como un ciclista del lado derecho, un motociclista del lado derecho, es imposible verlo, aunque del lado izquierdo pues el conductor podría eventualmente alcanzar a ver la cabecita, como pueden ver aquí por el ángulo de visión. Al frente caben cualquier cantidad de personas en bici, moto o a pie, en un espacio de hasta, aquí dice, entre 7 y 8 metros, por ejemplo. Son áreas enormes de riesgo en donde no necesariamente los usuarios vulnerables están al tanto, y no los vamos a hacer responsables para que digan, para decirles, oye, fíjate que ese tráiler es muy peligroso porque no te van a ver los... Así no funcionamos realmente. Entonces creo que tendríamos que ser muy conscientes cómo estos vehículos nos ponen en riesgo y cómo deberíamos regular el diseño propiamente y el equipamiento de los vehículos para mitigar todos estos puntos ciegos, estas zonas de riesgo. Ya existen tecnologías al respecto que están ayudando a mitigar estos problemas. Por ejemplo, aquí pueden ver un autobús de piso bajo. Piso bajo significa que el acceso al autobús es a nivel prácticamente de banqueta, a diferencia de muchos autobuses que son de escaleritas. Bueno, esto es de piso bajo, o sea, sumamente accesible para todas las personas, y que ya cuenta con sensores que permiten la identificación de usuarios vulnerables en puntos ciegos de visión directa desde el punto de vista del conductor. Pero gracias a los sensores pueden hacer dos cosas. Cuando son instalados de fábrica, además de emitir una alerta visual y alerta acústica al conductor, es decir, así un pitido, por ejemplo, que percibe la presencia de un peatón o de un ciclista, al mismo tiempo puede ejercer los frenos de manera autónoma para que se evite un atropellamiento, ya sea hacia el frente o cuando se esté dando la vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda. Normalmente los puntos más conflictivos son en vueltas hacia la derecha, porque es donde existe un mayor espacio donde no se puede ver. Este tipo de tecnologías debería estar ya obligado para todo vehículo pesado, de tal manera que no se pusiera en riesgo a los usuarios vulnerables. Dentro de esta gama de equipamiento y de características que debería tener todo transporte público, debería existir vamos por orden, el frenado autónomo de emergencia, que así es como algunos lo ilustran.
El frenado autónomo de emergencia mantiene un monitoreo constante a través de cámaras y un sistema de radar que lee literalmente la escena hacia adelante y mide la distancia y la velocidad de los objetos que están afuera, incluyendo personas en bicicleta, caminando u otros vehículos. También hay otro sistema bastante más popular que es el rastreo GPS, que puede tener diferentes usos. Uno es simplemente el saber dónde está circulando el autobús de transporte público. Otro es a través de los registros de telemetría, es decir, el GPS es capaz de medir aceleraciones, frenado, fuerzas al girar, por ejemplo, y esto puede determinar, por ejemplo, una calidad en la conducción. Si el conductor está siendo muy agresivo en su conducción, pues las lecturas pueden generar gráficas muy pronunciadas de aceleraciones o frenadas o vueltas, y de tal manera que puede generar en tiempo real alertas que permitan incluso hasta la detención del vehículo si la persona se está comportando de una manera pues demasiado riesgosa. Puede generarse una llamada de atención también de manera automática si el conductor está incurriendo en este tipo de conductas, si la programación del sistema así está determinado. Puede haber, ya sea a través de un tablero en el propio en la propia cabina del conductor, puede haber un tablero específico en donde se le emite un aviso para pues que le baje, ¿no? Básicamente para que se comporte como debe ser, y de esta manera pues en teoría se controla la conducta del conductor. Hay otra tecnología muy recomendable que es la alerta sonora en direccional derecha, es decir, cuando un vehículo va a girar de esta naturaleza, ya sea transporte público, pero también podría ser transporte carga, al dar vuelta a la derecha se pone la direccional y en ese momento empieza una alerta acústica hacia un lado, una grabación que empieza a avisar que el vehículo va a dar vuelta a la derecha. Este tipo de tecnología ya lo incorporan si ustedes tienen la coincidencia de convivir con una revolvedora de Cemex, la cementera. Las revolvedoras ya tienen esta alerta. Entonces, si ustedes tienen la coincidencia con estos vehículos, pongan atención en cuando van a dar vuelta a la derecha, el conductor pone la direccional y en ese momento se activa una grabación que dice más o menos así: precaución, este vehículo va a dar vuelta a la derecha, precaución, este vehículo va a dar vuelta a la derecha, y lo repite hasta que se concluye la maniobra y se cancela la señal direccional. También los sensores perimetrales, que ya lo vimos en la imagen anterior, en donde a través de sensores ubicados en todo el perímetro del vehículo se mantiene una revisión constante de la presencia de personas y objetos, de tal manera que se le alerte al conductor cuando exista la presencia de algún posible usuario que estaría en riesgo por la maniobra ya sea de avanzar o de dar vuelta a la derecha o a la izquierda. Otro aditamento que debería también existir de manera regulada en todos los vehículos de transporte público son los faldones delanteros y laterales, que ayudan a impedir que un usuario tipo peatón o ciclista, un motociclista incluso también, al caerse o al ser atropellado, que caiga debajo del vehículo. Es decir, se impide que estas personas puedan ser atropelladas, literalmente aplastadas por el vehículo, gracias a estos faldones que impiden pues tal cual la incursión, la intromisión del cuerpo de una persona debajo del vehículo. Y la última es el estándar de visibilidad directa, es decir, que se establezca una regulación de un mínimo de visibilidad de parte de los vehículos hacia el exterior desde el punto de vista del conductor. Con mucha frecuencia, aunque los vehículos son chatos, es decir, no tienen una trompa, como es el caso que veíamos hace un momento del tráiler, aunque sean chatos y tienen una mejor visibilidad, debido a los tableros, al diseño de la cabina, no podemos tener una visibilidad adecuada y podemos tener espacios muy muy grandes en donde caben ciclistas, motociclistas o peatones, en esos espacios que pueden pues estar poniéndolos en riesgo definitivamente.